Salmo 33, del versículo 10 al versículo 15. Dice así la bendita palabra de Dios. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias porque me das el privilegio, Señor, inmerecido de llevar tu palabra a un pueblo, Señor, sediento y hambriento, no hambriento de pan ni sediento de agua, sino de oír tu palabra. Bendito Dios. Permite, Padre, que esta palabra sea una fuente de agua pura, Señor, para cada uno de nosotros. Una fuente de pan de vida, Señor, para cada uno de nosotros. Donde podamos, Señor, saciar nuestra hambre de conocimiento, nuestra sed de conocimiento. Bendito Dios. Y poder permanecer fieles a esta verdad por toda la eternidad. Solo por tu bendita gracia, poderoso de Israel. Bendito Señor, muchas gracias. Te alabo, Padre. Te bendigo, buen Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien. El mensaje de hoy lo he titulado El consejo de Dios permanece para siempre. El consejo de Dios permanece para siempre. Dice así la bendita palabra de Dios. Versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aquí, en esta porción de la Escritura, en esta porción del Salmo que tomamos para hoy, inicia el autor tomando como primero el consejo de las naciones. ¿Cuál es siempre el consejo de las naciones? El consejo del mundo. El consejo del mundo, el consejo de las naciones, es siempre ir en contra del consejo de Dios. Por eso el salmista dice, Jehová hace nulo ese consejo de las naciones. Nosotros vemos hoy en día tras día, que cada generación de gobiernos, cada generación en la sociedad que se levanta sin temor de Dios delante de sus ojos. Y entre menos se hable de un Dios que gobierna todas las cosas, de un Dios soberano, es mejor para la sociedad. Porque el mundo quiere una sociedad libre, el mundo quiere una sociedad sin compromisos, sin ataduras, sin tener que rendirle cuentas a un Dios creador de todas las cosas. El hombre quiere gobernar a su manera la creación. Cuando Dios en un comienzo le dio un propósito y le dio una orden de preservar la creación. Hoy vemos que el hombre quiere extinguir aún el mismo hombre. Quiere extinguir la sociedad, quiere extinguir la superpoblación. Y se inventan cosas, se inventan enfermedades, se inventan catástrofes
cuyo único objetivo es diezmar la población, es ir en contra del consejo de Dios. Pero hay algo bien interesante. Hay una escritura que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y aquí el salmista está diciendo: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El pueblo, el mundo que no tiene ningún conocimiento, quiere introducir dentro de las sociedades nuevas doctrinas, nuevos patrones de conducta. Quiere cerrar las iglesias, quiere callar la voz de Dios. Pero nuestra confianza debe reposar en estas promesas de Dios. Que Dios, Jehová, frustra todas esas maquinaciones de los pueblos que van en contra de Dios. Mire, nosotros vemos en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, que mientras más los fariseos se oponían a la predicación del evangelio, con mayor fuerza se levantaban predicadores y evangelistas. Nosotros leemos en Hechos cómo azotaban a los apóstoles y cómo los encarcelaban y los menospreciaban, pero entre más eran perseguidos, salían con más fuerza a decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entre más el mundo se opone a lo establecido por Dios, Dios levanta varones comprometidos con su palabra. Dios levanta obreros aprobados delante de Dios, que usan bien la palabra de verdad, que no la acomodan a su situación, que no la acomodan a sus circunstancias para justificar sus hechos, sino que se someten a la Escritura y viven conforme a ella, a pesar de las represalias, a pesar de las circunstancias. Y Jehová anula ese consejo con su pueblo, con ese pueblo que no se calla, con ese pueblo que levanta su voz en las iglesias, en la sociedad, cuando escucha un adoctrinamiento erróneo y no se queda callado, sino que contiende ardientemente por la fe que le ha sido dada. Y nosotros vemos a través de la historia que entre más se perseguía la predicación bíblica, el evangelio puro, Dios levantaba hombres valientes con más fuerza a predicar el evangelio. Y nosotros vemos que la reforma en Alemania prosperó, fue por la persecución aún de los gobernantes. Porque nosotros vemos que el rey de Inglaterra, Enrique III, Enrique VIII y Ludovico de Hungría, se oponían a esa reforma, a esas revoluciones, y esa oposición y esos edictos que ellos promulgaron en contra de eso hizo que muchos de los otros gobernantes quisieran investigar acerca del asunto. Pero ¿por qué atacan de esa forma? Hizo que investigaran e hizo que el pueblo se diera cuenta de la manipulación tan tremenda de que estaban siendo objeto por el imperio romano, porque es un imperio el catolicismo romano. Y eso hizo que prosperara la reforma. Eso hizo que muchos entraran en curiosidad e investigaran todas las causas, todo ese revuelto que provocó Martín Lutero. Y el resultado fue un estímulo
y una inclinación hacia las verdades tan claras que publicaba Lutero, fundamentadas en el principio de la sola Escritura. Y es lo que nosotros hemos heredado hoy. Permanecer fieles a través de los tiempos al principio de la sola Escritura. Es que Dios, en su soberanía, frustra y hace nulo el consejo de las naciones. Nosotros vemos, bueno, pero tantas cosas que suceden, tantas cosas que pasan, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está actuando en su pueblo. Y Dios está utilizando todas las cosas para su propia gloria. Para su propia gloria. Mire, Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Y todas esas maquinaciones, todas esas calumnias, todas esas blasfemias que el mundo se inventa en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la inspiración de las Escrituras, diciendo que es un periódico mentiroso, diciendo que es algo obsoleto, todas esas maquinaciones son como bolas de nieve, como si alguien atacara una fortaleza con bolas de nieve. ¿Qué sucede cuando esa bola de nieve se estrella contra una pared de piedra? Se despedaza y se deshace. No son más que eso, porque Dios frustra el consejo de las naciones. Hay una escritura donde Dios dice, mire, no hay poder ni sabiduría ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. El hombre se desgasta, el hombre trama intrigas con tal de deshacer el consejo de Dios, con tal de anular el consejo de Dios. Pero va a ser imposible, porque Dios es el que pelea por nosotros. Éxodo 14:14 dice, y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No hay temor. No debe haber temor. Mire lo interesante. No hay sabiduría, no hay consejo, no hay poder contra Jehová. Por eso el salmista dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Mire, iglesia, Dios se enseñorea sobre el mal. Nada se escapa de sus manos. Nada se escapa de sus manos. Y aún del mal que pretende hacer las naciones, Dios saca bienes. Y nosotros vemos ejemplos escriturales. Nosotros vemos el pueblo de Israel, los hijos de Israel, de Jacob, cómo maquinaron en contra de José. Maquinaron. Pero Dios se enseñoreó de esa maldad, y aún de esa maldad del corazón de sus hermanos sacó bien. Y fue lo que José les dijo a sus hermanos cuando les tocó que ir a Egipto a pedir provisiones. Mire, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Dios lo convirtió en bien. Es que Dios se enseñorea aún sobre esas maquinaciones y lo convierte en un bien. Dios se enseñorea y encamina la maldad para que su nombre sea engrandecido, levantando varones comprometidos, esforzados, valientes, estudiosos, sometidos a la palabra.
Mire, algo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que la causa de Dios nunca va a estar en peligro. Nunca va a estar en peligro. Yo no puedo dejar mi predicación porque Alonso no volvió a la iglesia. No es que estoy triste porque es que Alonso ya como que lo perdí. Porque es que un día viene, otro día no viene. No, es que yo no vuelvo a predicar porque tanto que he predicado que llegue temprano y mi cuñada siempre llega tarde. No. ¿Para qué sigo predicando? No. ¡No! Hablarás, dice Ezequiel, vuelvo y repito, Ezequiel 2:7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Es el oficio del predicador. No debe de caer en su intento, porque entonces va a depender no de una orden de Dios, sino de una señal externa. No, pues como las cosas no salieron como yo quería, entonces no vuelvo a predicar. Hay una orden inminente. Predica mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. La causa de Dios, iglesia, nunca está en peligro. Mire, todas las artimañas que el enemigo intenta, artimañas infernales, son superadas por la sabiduría infinita de Dios, por el consejo eterno de Dios. Deben ser superadas. El apóstol Pablo muy sabiamente decía, mire, yo he aprendido a estar gozoso cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. En persecuciones, en necesidad, en hambres, en azotes. He aprendido a estar gozoso cualquiera que sea mi situación, porque mi gozo no debe depender de los que me rodean. Mi gozo debe ser cumplido ¿en quién? En Cristo, solo en Él. Él es mi gozo. Él es mi gozo, no las circunstancias. La malicia que utiliza el diablo, utilizando circunstancias, se ve en jaque ante el poder de la palabra de Dios que no tiene límites. El diablo puede atacarnos por todos lados. Por eso dice que nosotros debemos levantar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno que utiliza todo el tiempo para destruirnos. Ahí debe verse lo que hay en nuestro corazón. Si es que nuestro corazón está lleno de esa armadura, de esa fortaleza que es su palabra, o simplemente está lleno de hojarasca. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mire, iglesia, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la obra de Dios no se puede parar. Porque el consejo de Dios debe permanecer para siempre. Nosotros vemos, por ejemplo, esos relojes artesanales que están hechos con una maquinaria bien complicada por dentro y un poco de piñoncitos y manecillas. Y nosotros miramos y lo destapamos en funcionamiento. ¿Todas giran hacia el mismo lado? No. Unas giran para un lado, otras para otro,
otras para otro, y así sucesivamente. Unas irán más rápido, otras irán más lento, pero todas las utiliza el artesano para un propósito. O para dar la hora, para mostrar la hora, o para que suene una alarma. Pero todas juran, mire, todas giran con el propósito del artesano. Y entonces en el mundo, la providencia de Dios, nosotros podemos ver que circula por todas partes, obrando en los que obran bien y en los que obran mal. Porque Él se enseñorea aún de la maldad. Y aún en la maldad del hombre cumple sus propósitos. Aún en esa maldad. Ese hombre rebelde no se ha salido de la soberanía de Dios, sino que está cumpliendo un propósito. ¿Cuál? Dios sabrá. Pero hay un propósito, y ese propósito siempre por encima de la minuciosidad de ese propósito, hay un propósito grande, que es que el nombre y la gloria de Dios sea engrandecida. Porque todo lo hace para su gloria. Todo lo hace Dios para su gloria. Los buenos giran en una dirección, los malos en otra. Los buenos atienden el consejo de Dios. Los malos tergiversan las escrituras y andan en otra dirección, en pos de sí mismos. Los buenos andan en pos de su Creador. Los otros andan en pos de su propio ego. Pero todo eso lo utiliza Dios para su propia gloria. Y eso debe darnos paz. Y si yo amo a Dios, dice la Escritura, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y eso para quién es? Eso es para los que conforme a su propósito son llamados. Para los que conforme a su propósito son llamados. El día de mañana yo dejo de existir y esta obra continúa aún con más fuerza. Así Dios tenga para que me infarte en medio de una predicación, la predicación no debe parar. Alguien debe tomar mi lugar y seguir la predicación. Porque el objetivo no es el hombre, es Dios. Es Dios. Es Dios. La vida sigue. Cuando mi padre muere en mis brazos, mi hermana menor rompe en llanto. Y yo le digo, ¿por qué llorar, Rosarito? Gocémonos, porque estuvimos aquí con él hasta el último suspiro, acompañándolo. Y debe ser un gozo para nosotros que haya partido en paz. Y me gocé porque Dios me dio el privilegio de asistirlo en su muerte. Y el mundo sigue. Y hay un gozo en mi corazón porque murió creyendo en el Creador. Porque Dios por su misericordia lo sacó de la tradición. Por eso el consejo de Dios debe permanecer para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, nada debe interferir y debe interponerse ante el plan y el propósito de Dios. Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? Una eternidad bienaventurada al lado de Dios, en la casa del Padre, estar con Él. Y así el mundo, unos anden en una dirección y otros en otra,
Todos en conclusión ejecutan la voluntad y se centran en el propósito eterno de Dios. Todos, hagan bien o hagan mal, están ejecutando la voluntad de Dios y están cumpliendo su propósito. Mire, Él es el gran creador de todas las cosas y nada se escapa de sus manos. Él es el gran creador. Él es el que tiene el control absoluto. Ahora continúa el salmista, versículo 12, diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió en heredad para sí. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire, iglesia. Estamos viendo que el mundo maquina en contra de Dios y quiere frustrar los planes de Dios. Y estamos mirando que unos obran bien, otros obran mal, pero ninguno se sale del gobierno absoluto de Dios. Que todos están ejecutando la voluntad de Dios. Que esa voluntad para con nosotros, sus hijos, es que es buena, es agradable y es perfecta. Ahora está diciendo el salmista, mire, cuando nosotros somos el pueblo escogido por Dios, el pueblo adquirido por Dios, ese pueblo que fue rescatado de las tinieblas a la luz, somos bienaventurados, y eso es lo que cuenta delante de Dios y delante de los hombres. No importa otra cosa. Mire, el hombre puede tener su nombre escrito en las crónicas más importantes del mundo, pero con todo y eso va a ser olvidado, porque el mundo pasa, pero Dios permanece. Mire, el hombre puede tener su nombre cincelado en mármol, escrito, pero va a perecer con el paso de los tiempos, con el paso de los años. El hombre puede tener un monumento en un coliseo importante y ser exaltado por sus grandes logros, pero con todo y eso va a estar cubierto de ignominia. El hombre puede tener un monumento en un hospital por sus buenas obras, por su buen trabajo social, pero con todo y eso estar ardiendo en el infierno. Mire, iglesia, el hombre puede tener incluso su nombre grabado en la fachada de su casa, pero con el tiempo esa casa la va a habitar otro. Mire, todos estos casos son de escritura sobre el polvo. A nosotros lo que nos debe importar no es que nuestro nombre sea recordado por cosas del mundo, sino que nuestro nombre esté inscrito en las hojas eternas del libro de la vida que maneja el Dios Santo. Que esas hojas no perecen, que esas hojas están ahí, imborrables. Por eso dice el salmista: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire, es de necios como creer que porque mi nombre figura en el muro de la fama, que eso me va a servir de algo. Viene un ejemplo más palpable. ¿Acaso le sirve de algo que el nombre de Poncio Pilato esté en el credo? Por eso es santo que se mencione en el credo apostólico y se nombra en el credo. Pero por eso él no es feliz.
Porque aunque se nombra en una oración, está en el infierno. Porque es un pagano, porque no creyó, porque le temió más al pueblo que a Dios, porque le temió más al hombre que a Dios. Mire, el verdadero consuelo para un hombre es cuando por la seguridad recibida por la gracia de Dios puede llegar a la conclusión de que su nombre está inscrito en las hojas eternas del libro de la elección de Dios. Ese es el consuelo más grande que podemos tener nosotros. Saber que hemos sido redimidos por Cristo, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro consuelo. No es que nuestro nombre sea recordado por ser predicador elocuente o por ser un predicador torpe, no. Sino porque nos hemos sujetado a la palabra de Dios y hemos creído que el consejo de Dios permanece para siempre y de generación en generación. Mire, una frase que yo cito mucho es la siguiente. Mire, iglesia, la Biblia no es antigua. La Biblia no es moderna. La Biblia es eterna. Porque es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es la guía del cristiano. Y es la guía de nosotros, los hijos de Dios. Esas hojas donde nuestros nombres están escritos nunca serán envueltas en la oscuridad del olvido, porque vamos a estar para siempre en la mente de nuestro Dios, en su presencia, por toda una eternidad. Mire, los grandes hombres, los grandes gobernantes que se sirven a sí mismos, que viven para sí mismos, que viven para su propia gloria, siempre están maquinando cosas en contra de los propósitos santos de Dios. Pero esos grandes hombres, alguien los ha comparado con las consonantes del alfabeto. Esos grandes hombres poderosos que maquinan maldades, alguien los ha comparado con las consonantes del alfabeto, que son muchas y ocupan mucho espacio en el alfabeto. Pero son mudos, no tienen sonido, son sordos. Pero los hombres que siguen el consejo de Dios, los ha comparado con las vocales, que aunque son pequeñas y son en menor cantidad, producen un sonido. Y es el sonido de la voz de Dios que se levanta en contra de una sociedad corrupta de entendimiento. Mire, iglesia, por muchas consonantes que usted quiera juntar, no hay sonido si no hay una vocal entre ellas. No hay un sonido entendible. Mire, aunque los grandes hombres del mundo ocupen un lugar de preeminencia entre las naciones y se exhiban por encima de los demás, no son sino más que un grupo de consonantes mudas y sordas en su mayor parte. Pero los hombres buenos, los hombres que por la gracia de Dios han sido convencidos por el poder de la palabra, son las vocales usadas y más útiles en todo momento. Porque un buen hombre ayuda con las oraciones. Un buen hombre ora todo el tiempo. Un buen hombre aparta
tiempo para orar porque sabe que depende de un Dios santo. Un buen hombre aconseja con la palabra viva de Dios, no de su propia sabiduría. De un buen hombre brota palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, pero brota es palabra de Dios y advierte y amonesta. Un buen hombre usa la autoridad de la palabra para amonestar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mire, cuando una consonante deja de ser, no pasa nada. Pero cuando una vocal falta, cuando un hombre bueno falta, la muerte ha borrado una vocal. Y habrá más silencio allí donde falta esa vocal. Silencio en la cama, silencio en la casa, silencio en la congregación, silencio en el trabajo. Porque en todas partes donde iba era una vocal que contendía ardientemente por la fe que le ha sido dada. Porque es y se sentía diferente por lo que salía de su boca. Porque él no se convierte a los demás, sino que los demás se convierten a él. Mire, iglesia, bienaventurada la nación, bienaventurado el varón cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Es bienaventurado porque obra conforme a la verdad de Dios, porque obra conforme a la palabra viva de Dios. Mire, iglesia, y Dios en su soberanía, versículo 13, mire lo que dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Dios no descuida su creación. Dios está observando a cada uno de los habitantes de la tierra, cómo está obrando. Si está obrando en pos de la justicia de Dios, si está obrando en contra de la justicia de Dios. Pero de todos modos Dios enseñorea para encaminar, para que su gloria sea exaltada. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Verso 14, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Yo no puedo salir con la excusa, es que Dios está tan ocupado en sus cosas, que ¿qué se va a fijar en lo que yo hago? Un hombre tan insignificante. Pero se nos olvida que Dios no es como nosotros. Nosotros nos embobamos en cualquier cosa y no tenemos capacidad sino para enfocarnos en una sola cosa. Y en el caso mío particular, tengo problemas en mi casa por mi esposa, por mis hijos, porque cuando yo estoy haciendo algo es eso. Y me pueden estar gritando ahí al lado y tienen que, hola, le estoy hablando. Y yo, ay, perdón, qué pena, no lo escuché. Claro, como nunca me escuchan. Pero es que somos hombres.
No somos Dios, que podemos estar pendientes de todo, como lo dice aquí el salmista. Dios desde su morada, desde el cielo, está pendiente de cada uno de sus hijos y de sus no hijos, porque también se enseñorea de ellos. También se enseñorea de ellos. Y me recuerda ese texto del Salmo 14:2 y del Salmo 53:2, que dice: y Dios mira a los habitantes de la tierra para ver si hay algún sabio y entendido que esté buscando su palabra. ¿Cuántos sabios puede mirar Dios en este tiempo? Que dediquen tiempo, que aparten tiempo para instruirse en su conocimiento. ¿Cuántos sabios? ¿Será que encuentra cantidades, millares? ¿O encuentra millares de necios que estén andando conforme a sus propios consejos? Recuerden que nosotros debemos ser como esas vocales, que son poquitas, pero que se escuchan. Que Dios escucha nuestra voz todos los días. Abrimos nuestros labios y decimos: Señor, aquí estamos. Gracias por este nuevo día. Gracias por el día que me diste. En tus manos coloco el transcurso de este día, la carga de este día. Señor, porque no puedo andar sin tu cuidado, sin tu protección. Porque sé, Señor, que tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice el salmista: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Una consonante no clama a Dios porque es muda, porque es sorda. Dios demanda de nosotros ser esos obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, que usemos bien esta palabra de verdad, que nos instruyamos en el conocimiento de Dios. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. No hay nadie que se escape de su vigilancia. No hay nadie que se escape de sus ojos, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él está ahí y Él está aquí en medio de su pueblo. Y Él habita la creación entera. Y Él gobierna la creación entera. Y todo sucede bajo el consejo de su voluntad. Cualquier cosa que sea, por extraña que parezca, por terrible que parezca, nada se escapa de la voluntad de Dios, de la voluntad soberana de Dios. Porque si no, dejaría de ser Dios. Todo el tiempo Dios nos ha dejado su consejo. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:15. Dice: mire, ustedes desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Y esas Escrituras son las que los pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda esta Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios tiene la seguridad de que sus hijos han sido convencidos de tal forma por el Santo Espíritu de Dios para que crean en su palabra.
Versículo 15, mire lo que dice, mire, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene tal seguridad. Dice, Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Aquí no podemos decir, no, es que ese grupo de allá los creó el diablo. Que son hijos del diablo es otra cosa, porque hacen las obras del diablo. Pero todos somos creación de Dios. Todos hemos sido formados a la imagen de Dios. Él formó nuestra voluntad, Él formó nuestra conciencia. Y está atento y nada se le pasa por alto de lo que hagamos, de lo que pensemos, de lo que digamos, de lo que dejemos de hacer, de lo que dejemos de pensar o de lo que dejemos de decir. Él atento está a todas sus obras. Él conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Yo puedo autojustificarme de lo que hago, pero Dios conoce la intención del corazón. Nosotros miramos por la calle de pronto dos hombres que le dan ayuda a alguien que necesita, le prestan un oportuno socorro a alguien necesitado. Pero y nosotros vemos esa obra igual. Uy, qué buenos ese par de hombres. Pero Dios ve realmente la intención del corazón. Y uno puede que lo esté haciendo para recibir honor de la sociedad, para recibir reconocimiento. Pero otro lo está haciendo para que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros, como dice Samuel en su primera carta, el hombre no puede ver sino lo que está delante de sus ojos. Pero Dios puede ver el corazón, porque Dios entiende también lo que está dentro del corazón del hombre, las intenciones que hay en el corazón del ser humano, cuando obra, cuando actúa, cuando hace, cuando deja de hacer, cuando dice, cuando no dice. Dios conoce la intención del corazón. Por eso dice la Escritura en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, todo lo que pensamos. Yo creo que si el hombre se inventara un aparato tecnológico que proyectara todos nuestros pensamientos en público, nosotros cavaríamos una cueva a lo más profundo y no daríamos la cara más por vergüenza de lo que nuestro pensamiento tan malo es capaz de pensar o de maquinar, aún no salga al exterior. Porque eso somos. Eso es lo que dice la Escritura que somos nosotros. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es lo que Dios dice de nosotros. No es que, es que mi hijo era tan bueno y entonces la sociedad lo corrompió. No, es que de dentro de su corazón hay eso.
Hay maldad. No ha sido reemplazado ese tesoro por el buen tesoro de la palabra de Dios. Y hay quien gobierna su corazón y no es Dios. Pero el hombre regenerado es una nueva creación. El hombre regenerado vive la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Porque Dios lo ha hecho una nueva creación. Porque Dios lo ha transformado. Porque Dios ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto en su lugar un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que se duele del dolor de sus semejantes. Dios ha quitado su espíritu malo, su espíritu egoísta, y ha puesto su Santo Espíritu para que ande en sus estatutos, para que ande en sus caminos, para que guarde sus mandamientos y los ponga por obra. Y tenga por seguridad que este consejo de Dios permanece para siempre. Mira, iglesia, Dios mira el corazón de nosotros. Dios mira las intenciones de nuestro corazón, porque dice la palabra que Él está atento a todas nuestras obras, porque Él está atento a todo lo que hacemos, iglesia. Si usted tiene propósitos para el año entrante, confíen en el consejo de Dios, porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. No andemos buscando consejo en otras fuentes, sino vayamos a la Escritura. Creamos que como estuvo con Moisés, así estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Creamos que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que se deleitan en su palabra, para los que meditan en su ley de día y de noche, para los que en su corazón hay un lugar de preeminencia, para los que en su corazón no hay competencia, sino que Dios es el todo y en todo, en la mente y en el corazón del ser humano, de aquel a quien Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Mira, iglesia, Dios formó el corazón de todos nosotros y sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Él es el quien lo conoce, pero Él está mirando. No olvide, iglesia, Él está mirando. Él está atento a sus pasos. Él está atento a sus pensamientos. Él está atento a sus obras. Él está atento a lo que haces allá en la intimidad de tu casa, donde vives. Si realmente eres un cristiano o simplemente eres un profesante, que profesas conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Atento está Él a todas sus obras. No lo olvide, iglesia. No lo olvide, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has enseñado, Señor, hoy, que tu consejo, Señor, permanece para siempre.
Que tu verdad, Señor, es para toda la generación. Es de generación en generación. Enséñanos, Señor, a ser esos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos, Señor. Porque donde quiera que estemos, Señor, ahí estás tú. Ahí estás tú, poderoso de Israel. Bendito Padre, gracias. Gracias por ese tu pueblo, Señor, que trajiste en la mañana de hoy. Bendito Dios. Gracias, poderoso de Israel, porque tus misericordias han sido engrandecidas en nosotros. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu verdad de generación en generación. En Cristo Jesús. Amén. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No olvide, iglesia, el consejo de Dios permanece para siempre. Y su verdad es por todas las generaciones. Nunca pasará de moda, nunca será obsoleta. Siempre estará vigente, siempre es eterna. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente, iglesia. Nos vemos el jueves para hacer la reunión de fin de año, horario normal de 6:30 a 8 de la noche, y el domingo la primera reunión de año nuevo a las 9 en punto de la mañana, y vamos a continuar con el Salmo 33, que está buenísimo.